comenzamos. Eso es lo que les mencioné recién con respecto a dipping o depping, para tenerlo en cuenta, para saber más o menos hacia dónde va. Recuerden que ustedes están recién comenzando el tema de la carrera, están en el primer año, por lo tanto les quedan 4 años todavía para empezar a hacer, y en 4 años van a pasar muchas cosas, así que hay que estar siempre revisando, monitoreando, viendo para dónde va el mundo, para que cuando me toque no me pille tan mal parado. Así que les recomiendo eso, instalar versiones, acostumbrarse a los cambios, ir leyendo, estar leyendo el horizonte hacia dónde va el mundo. Así que importante eso, se los dejo claramente mencionados. Y de hecho también tenía aquí una cosa que se me olvidó que comentárselas antes. Yo quería comentarles que era una imagen que yo saqué, esta de aquí, mira, trabajar. Ya, dicho eso, que es lo que quería comentarles nomás como dato anecdótico, vámonos a la planificación de nuestra asignatura. Nosotros vamos acá ahora, trabajamos todo este tema, ahora deberíamos ver esto. Fíjense que todo esto es lo que nos queda nomás, clases, nos queda pocas semanas de clases, y los temas más importantes que nos quedan son funciones y string, y algo de archivo, pero archivo, después de leer los strings estamos en lo mismo con los archivos. Hoy día vamos a trabajar el concepto de funciones básicas. Y después ya que tengamos todo esto, vamos a ver un poco de string y lo que queda, todas estas cosas son solamente trabajar y hacer ejercicios. Aunque aquí aparecen archivos de texto, biblioteca, problemas, proyectos, ese tipo de cosas. Y la evaluación es un proyecto de programación, por si acaso. Eso es lo que nos queda. Así que ya nos queda re poco para salir de este primer semestre. Por lo tanto, paso a comentarles ahora lo que vamos a trabajar. El concepto de función. Ya, nos vamos al tema de las funciones. Después editamos este pedacito y lo cortamos. ¿Por qué son importantes las funciones en nuestro mundo? Recuerden que nosotros usamos una estrategia en donde tenemos que dividir el problema. ¿Se acuerdan de eso? Lo primero que dijimos, hay que dividir un problema. Le llaman programación modular a veces. Nosotros dividimos mi problema en subproblemas. De aquí se genera cada uno de los subproblemas. Esto nosotros llamábamos también refinamiento sucesivo, ¿cierto? Todos esos nombres que nosotros le dimos. Ya. Ahora, cada uno de estos subproblemas que yo voy a encontrar en mi problema es lo que en Python nosotros vamos a llamar una función. Por lo tanto, un problema general, grandote, va a estar compuesto de varias funciones. Función 1, función 2, función 3, función 4, función 5, función 6. Por lo tanto, una función hace solo una tarea específica. Esa es la idea. Pueden hacer varias, ¿no? Pero lo que yo propongo es que solamente hagamos una sola cosa dentro de cada función. Punto. Para ir trabajando de una manera más ordenada. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay como una frontera entre dos funciones. ¿Se dan cuenta? Esa frontera es la que permite que una función pueda enviar la información hacia otra y esa a su vez pueda devolver información. Entonces todas pueden comunicarse con todas a través de lo que nosotros vamos a llamar el paso de parámetros. Paso de parámetros, que es esto que habíamos mencionado nosotros acá, función, variable local y paso de parámetros. Ese es el concepto. Por lo tanto, mi programa, en el fondo, yo tengo mi problema, lo tengo que descomponer en los subproblemas y cada subproblema lo voy a tratar como si fuera un programa independiente, un programa separado. Y cada uno de esos es una función. Dicho eso, esa es la teoría. La gracia ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos en Python? ¿Cómo lo puedo hacer en Python? De ahí tenemos que retomar el tema de la matemática, aunque no les guste a ustedes. Pero en matemática, ¿qué es una función? ¿Qué es una función en matemática?
dicho de otra manera, es una transformación, ¿o no? Toma un valor y lo transforma en otro. Eso hace una función. A los matemáticos no les molesta que uno diga que esto es como una máquina de moler carne, ¿eh? Que es una máquina de moler carne que, por ejemplo, aquí les molesta que uno diga eso. Y aquí va a haber como una manivela, ¿cierto? En donde por aquí entra carne, uno le da vuelta a la manivela y por aquí sale carne molida. Ese es el concepto de, de función. Esto es lo que siempre ustedes le han dicho, oh, una función f que va de los números reales hacia los números reales, en donde f de x, la función aplicada a un valor de x, se va a escribir de la siguiente manera. Esto es la función. Esto sería, la f sería la máquina, esta de aquí. Esta sería la máquina. X, para mí, son los argumentos, le llaman en matemática. El argumento de la función. Para mí se llama parámetro en informática. El mismo concepto, por si acaso, es un parámetro. Por lo tanto, la carne en este caso sería el argumento. Haciendo la analogía. Y esto que está aquí, la operatoria que yo necesito desarrollar sería la carne molida. Esa es la idea. Por lo tanto, esto sería f de carne igual carne molida. ¿Cómo se entiende esto? Yo a un trozo de carne le aplico la función o lo meto a la máquina. La máquina, ¿qué es lo que hace? Genera carne molida. Esa es la explicación más burda que hay de función en todo caso. Pero a mí me gusta harto porque en el fondo es como que quede claro quién es quién dentro de este entorno. Eso es una función matemática. Por lo tanto, aquí entraría la x y aquí saldría el 2x más 1. Ese es el tema. Y cuando ustedes le dicen, oye, si x vale 1, ¿qué implica? El Siri me escuchó, escucharon, dije, oye, y saltó Siri. F de 1, ¿qué significa? Que usted tiene que decir 2 por 1 más 1. 2 por 1, 2 más 1, 3. Por lo tanto, f de 1 es igual a 3. Ese es el mismo concepto. Eso es lo que nosotros jugamos en matemáticas. No tengo nada más que decir al respecto. Eh, lo único que puedo decir yo nomás es que este X saca elementos de ese conjunto y el resultado es un elemento de ese otro conjunto. No se nota mucho esto porque todas las funciones que ustedes estudian en matemáticas siempre van de los reales a los reales. Por lo tanto, da lo mismo. Pero en rigor tengo eso, tengo datos de entrada, que serían los argumentos o los parámetros, y tengo datos de salida, que sería el resultado de la evaluación de esa función. No sé si más o menos me trato de dar a entender, pero ese es el concepto de función así en términos genéricos. Ahora, esto lo tengo que yo llevar a Python. ¿Cómo se van a dividir mis problemas? ¿Cómo los voy a eh, trabajar? ¿Cómo los voy a poder evaluar estas cosas? Entonces, para eso vamos a ver cómo se escriben en la notación Python las funciones. Eso. ¿Y eso dónde lo encontrábamos? Si ustedes mal no recuerdan, ¿cierto? Estaba este otro documentito que lo voy a correr más. Voy a achicar esto un poquitito. Achícate, te dije.
porfiado. Oh. Estaba grabándome encima el simpático. Ya. Ustedes van a encontrar este documentito. Y en este documento, que es el inicial, está todo el tema de definiendo funciones. Todo lo que yo voy a hablar ahora está contenido acá. Después vamos a volver a este documento para explicarlo de una mejor manera. Y aquí no sé por qué se quedó grabando esta cosa. Termina, lo sacamos para acá, no me pasa nada. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar ahora. Y me cerró la conexión. No importa. Ignorar. ¿Ven? Algo está pasando en internet hoy día. Algo está dando vuelta. Algo no está bien. Ya, 89.76 ahora. Ya, ahí volvemos. Vamos a ver cómo es la notación Python para esto. El documento es el que está abajo ya lo hicimos. Por lo tanto, para declarar una función, ojo, para declararla, las funciones se declaran y se definen. Es decir, esto lo que hará la función. Lo que hará la función. Y para ejecutarla es lo que yo voy a conocer, la invocación. Así como quien invoca al demonio, ¿cierto? Para ejecutarla. Esos son los conceptos, por si acaso, por si me escuchan hablar por ahí. La declaración significa que yo escribo lo que va a hacer. Y la invocación es cuando yo ejecuto efectivamente la función. Cuando la llamo. Acá, por ejemplo, esto de aquí es lo que nosotros vamos a llamar la definición. Aquí yo definí la función nomás. Esa es la idea. Pero cuando yo digo f de 1, cuando digo eso, ahí la estoy invocando. ¿Por qué? Porque estoy dándole un valor para allá, para que se ejecute. Es decir, ahí la estoy ejecutando realmente la función. Acá la estoy nombrando nomás. Estoy indicando cómo se llama. Ese es el concepto. ¿Cómo se va a hacer esto en Python? Vamos a tomar este mismo ejemplo numérico. Este mismo ejemplo numérico y vamos a ir explicando cómo escribir el programa en Python. La famosa función f de x más 1, 2x más 1. Voy a mover esto para allá. Voy a abrir mi Python. Voy a crearme un nuevo archivo, por si acaso. Recuerden que siempre uno crea un nuevo archivo, después lo graba nuevamente y le pone, este problema se va a llamar función 01.py. Ya. Estamos. ¿Qué es lo primero que tengo que escribir acá? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien que me sople? ¿Qué es lo primero que tengo que escribir? Una descripción del problema. No escucho mucho. ¿Me pueden más fuerte? ¿No sería el hashtag? ¿Qué sería la descripción del problema? Ya, lo primero es el gato, ¿cierto? El autor. Siempre acostúmbrense, este es un comentario, pero siempre acostúmbrense a ser ordenaditos. Después una descripción. Si quieren poner la fecha, lo que quieran, pero ustedes pongan una pequeña descripción. Descripción. ¿Qué es lo que hace esta descripción? Programa que evalúa la función que evalúa f de x igual 2x más 1 usando funciones de Python. Punto. Eso es lo que vamos a hacer. Después, vimos una instrucción rara, ¿no? Déjenme
recordar aquí lo del video, porque siempre se me olvida si con ustedes la vi la semana pasada o no. Ahí estábamos con el tema de los ASCII, ¿cierto? Ya. Entonces, estamos. Ya. Vamos a saltarnos esa otra parte entonces y vamos a hacerlo como lo estamos haciendo con ustedes, que es distinto porque estamos viendo que es lo mejor. Ya. Si yo quisiera evaluar la función tal como lo dije, f de x igual a 2x más 1, yo bastaría con que dijese una función así como x es igual a 1. Resultado podría ser igual a 2 por resultado más 1. Y después decir print, escribir el mensajito resultado y aquí escribir el valor. Yo escribo eso y estoy listo, dicen ustedes. Si esto yo lo ejecuto aquí abajo, el resultado está definido porque resultado... ¿Qué está mal escrito? ¿Qué está mal escrito? No, lo veo mal escrito, ustedes. No, pues este es inmenso. X. 2 por X más 1 da resultado, ¿no? El primer resultado. Miren. Parece que la lluvia me anduvo mojando la azotea. Ya. Resultado 3. ¿Cierto? Esa es la idea. Pero yo quiero ahora evaluar X igual 2. Entonces uno tendría que volver a cambiar acá y decir 2, ¿cierto? Y me dice que es 5. Ya, pero hasta ahí no estoy usando funciones. Hasta ahí estoy normal, ¿no? Pero esto yo lo quiero llevar a una función. Y entonces yo voy a hacer lo siguiente. Me voy a borrar todo esto. Voy a declarar la función. Lo primero que hago, en la primera parte, voy a usar una palabra reservada que se llama def. Def es para indicar que lo que viene a continuación es el nombre que va a tener mi función. Yo a la función le tengo que dar un nombre, así como en matemáticas se llaman FGH, yo le puedo dar el nombre que yo quiera. Le vamos a dar el nombre F, el mismo nombre que tenía matemáticamente. Esa función va a recibir un valor, X. No sé cuál valor, pero es X. Y a continuación yo voy a abrir un bloque. Acuérdense el tema de los bloques con los dos puntos, que se tabula solo acá. Por lo tanto, la función, todo lo que pertenezca a la función es lo que se va a encontrar indentado hacia adentro, aquí, hacia allá y punto. Eso es la función. ¿Qué es lo primero que hace la función? Es calcular un resultado. Miren, un resultado va a ser igual a 2 por x más 1. Lo voy a escribir separadito si quieren para que quede más bonito, ¿cierto? Pero ese resultado yo lo debo ahora informar, es decir, debo entregárselo a alguien. Y eso se hace con la instrucción return. Y el nombre de lo que yo quiero devolver. Se ve medio enredado, pero cuando terminamos el ejercicio les va a quedar clarito. Esa es la función. Si yo esto lo ejecuto, no va a hacer nada. Nada, porque esto es la definición y declaración, pero hasta el momento yo no he invocado esa función, es decir, no la he ejecutado. Si esto yo lo escribo acá, miren, nada. Yo pongo un mensajito aquí, voy a poner print finalizando. Porque se me ocurrió un mensaje. Si yo esto lo ejecuto, me dice finalizando. Pero no hizo nada de esto. Para que haga algo de esto, esta es la declaración. Pero ahora yo le puedo decir lo siguiente. X igual 1. Y yo digo que ahora en resultado deje igual f de x. Igual como en matemáticas. Y después voy a decir print resultado. Y voy a escribir la palabra resultado. Y aquí encuentro dos cosas distintas. Esto que está aquí es el programa. Esto que está aquí es la declaración de la función. Ahora sí que va a hacer algo, porque aquí yo estoy invocando a la función, la estoy nombrando, la estoy llamando, estoy pidiéndole que lo ejecute, que haga algo.
Y esto yo lo ejecuto ahora, me dice resultado 4. Voy a limpiar pantalla para que solamente nos aparezca el último resultado. Resultado 4, ¿por qué? Porque le puse 2 más 2. Era 1. Me tiene que dar 3. Entonces lo tenemos claro. Ahí está 3. Entonces, pero ya tengo la función. Y ahora yo podría decir en realidad lo mismo que hacía en delante, 3. Y ejecuto. A ver, f de 3 que es 7. Sí, porque 2 por 3, 7. ¿Qué es lo que está haciendo realmente esta función? ¿Qué es lo que está haciendo en realidad este programa? Y aquí es bueno separar aguas. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a separar. Yo necesito aquí de alguna forma tener una separación entre las funciones que van a estar acá arriba y mi programa, que es el que está acá abajo. Siempre. Hagan ustedes, vean como que ahí hay algo, una frontera, algo que los divide. Lo que se ejecuta es esto que está acá. Esto se va a ejecutar cuando alguna de estas instrucciones haga alusión a ella o la invoque. Acá la está invocando. En el fondo yo empiezo a ejecutar este programa, ve esa línea, dice que el comentario no hace nada, ve esta línea, comentario no hace nada, ve que aquí hay una definición de la función, sí, la leo, la conozco, pero nada más. Comentario, acá hay una instrucción que se ejecuta. Por lo tanto, mi programa, ¿qué es lo que va a empezar a decir? Asignale el 3 a la variable x. Aquí hay otra asignación. Nosotros dijimos que las asignaciones, lo primero que se hace es lo que está a la derecha y el resultado final es lo que pasa al lado izquierdo. Esto que está acá. Por lo tanto, lo que está al lado derecho es una invocación a una función. Y ahí lo que hace el programa es lo siguiente. Para la ejecución momentáneamente de este programa, la para internamente, y va y ejecuta la función. Va y dice, yo paro aquí y ahora me voy a ir a la función acá. Me voy a esta parte. Pero esa función le envía un valor. Mi programa principal le envía x. Y x tiene el valor 3. Por lo tanto, este valor 3 es el que se le asigna a este que está acá. A esta x. Y por lo tanto ahora comienza la ejecución de la función. Ahora se ejecuta. Queda detenido todo esto. Se ejecuta. ¿Qué es lo primero que va a decir? X era un 3, por lo tanto 2 por 3, 6. Más 1, 7. Ese resultado se lo asigno a la variable resultado. ¿Ya? Pero ¿qué hago con esa variable resultado? La tengo que devolver. Tengo que decir que este es el resultado de esa función. Y eso se hace con la palabra mágica return. Return pone fin a la función. Cuando usted pone return resultado, lo que ocurre es que el valor que tenía esta variable es el que devuelve acá. Y ese valor es el que se lo asigna a la variable resultado, que es otra variable resultado. Cuando se hace el return, todo esto nuevamente se destruye de la memoria. Queda aquí todavía en el programa, pero se destruye la memoria y la ejecución continúa a continuación de la invocación a la función. Y después de invocar a la función, lo que viene es una asignación. Por lo tanto, el valor que había calculado acá se le asigna al resultado. Y eso es lo que escribe constantemente. Por lo tanto, yo ahora podría tener esto, pero podría decir x igual 5 y resultado 2 es igual a f de x, miren. Y este va a ser resultado 1. No importa que este llame resultado, este llame resultado 1. Aquí va a escribir el resultado 1. Y vamos a escribir el resultado 2. Y ejecuto esto ahora. Me dice 7 y 11. Para el resultado 1, sí. Le pasé 3. Va acá arriba, 3 por 2, 6. A 1, 7. Devuelve 7. En resultado 1 quedó el valor 7. Ahora va. Deja que x vale 5, dice ahora. Y va a la función, pero ahora con el valor 5. Y entra acá nuevamente. 2 por 5, 10 más 1, 11. Y eso es lo que devuelve y lo deja en esta otra variable. Por lo tanto, tenemos el 7 y el 11. Resultado 1 tiene 7, resultado 2 tiene 11. Y los escribo. Y así puedo jugar con todas las funciones que yo estime conveniente. Ese es el concepto de función. Una parte de mi programa que se ejecuta aparte.
deja todo pendiente, se ejecuta y el resultado cuando es necesario lo devuelve y lo calcula y lo envía acá. Puedo incluso hacer cosas más raras con las funciones. Ni siquiera poner eso. O sea, ni siquiera una variable X. Yo le puedo decir fácilmente ahora, no sé, estamos en el 3, el 5, el 7. ¿Ya? Le digo f de 7 inmediatamente, no una variable. Y ahora, resultado 3 y resultado 3. Y ejecuto esto, limpio pantalla primero. 7, 15, 11 y 15. 7 por 3, perdón, 7 por 2, 14 más 1, 15. Ahí están los tres valores. Pero estoy usando la misma función, ¿se dan cuenta? La misma función. Siempre evalúo la misma función. Le paso un valor distinto, aquí le pasé un número. Y de hecho podría ser una cosa más artificiosa todavía. Todas estas cosas se pueden hacer. Resultado 4, ni siquiera tengo la variable resultado 4. Pero yo podría poner directamente aquí f de 9. Y ejecuto esto. Y me va a decir ahora f de 9. Todos los valores. Miren, se lo puedo pasar como variable, se lo puedo pasar como constante, lo puedo poner dentro de un print incluso, y el concepto es el mismo. Voy a ejecutar esta instrucción, la voy a dejar un poco separada para que nos quede claro cuál es la instrucción que estamos analizando, qué es lo que está haciendo. Esta instrucción imprime la palabra resultado 4, 2 puntos, coma, ahora tiene que escribir f de 9, pero aquí queda detenido momentáneamente el programa y se va a la función f con el valor 9. Voy acá arriba con el valor 9, 2 por 9, 18, más 1, 19. Eso es lo que devuelve, pero no se lo pasa a nadie, sino que lo hace ¿a quién se lo pasa? A la función print para que escriba su resultado. Por lo tanto, vuelvo a decirles, o sea, las funciones son el pilar fundamental de la programación. Las instrucciones básicas que nosotros vamos a analizar siempre son el if, el while, la asignación, el input y el print. Esa es la base. Pero el corazón de un programa son las funciones que usan esas instrucciones. No sé si más o menos va captando la importancia de la función. Yo podría también esto cambiarlo entero, ¿ven? Y podría hacerlo ya usando x igual 1, usando lo que ya hemos visto. Mientras x sea menor que 10, por ejemplo. Vamos a poner menor o igual que 10. Mientras x sea menor o igual que 10, yo voy a ir y voy a calcular en res, que es una abreviación de resultado nomás le pongo, f de x. Después voy a incrementar el x en 1 y va a finalizar el y y por lo tanto se va a ir acá arriba nuevamente. ¿Qué es lo que está haciendo este pequeño trozo de programa? El x vale 1. Lo analizamos. Acuérdense que dije yo que tenían que acostumbrarse a leer programas. El x vale 1. 1 es menor o igual que 10. Sí, por lo tanto se cumple la condición, entonces entro al ciclo. El ciclo son todas estas instrucciones que están intentadas. Voy ahora a hacer esta asignación, pero para hacer esta asignación tengo que evaluar f en x. X vale 1, por lo tanto, f de 1. Acá le pasé el 1, 2 por 1, 2 más 1, 3, y devuelve ese resultado. Ese resultado lo dejo yo aquí en esa variable, y vamos a mostrar en pantalla el resultado. Mostramos en pantalla el resultado, incrementamos el x. Si el x valía 1, ahora vale 2. Y va nuevamente acá arriba, porque eso es lo que indica el while. Se queda dando vuelta acá. 2 es menor o igual que 10, sí. Entonces va a ir a calcular f de 2. 2 por 2, 4, más 1, 5. Eso que va acá en res, y ahora lo escribe el 5. Ya lleva el 3 y el 5. Incrementa este, que era 2, ahora va a quedar en 3. 3 es menor o igual que 10, sí. Va a calcular f de 3 y va a escribir su resultado. Incrementa. Así hasta que llegue a ¿dónde? Cuando llegue a 9, ¿cierto? Si el x vale 9, 9 más 1, 10. El x quedó en 10.
10 es menor o igual que 10, sí, lo calcula, incrementa, ahora quedan 11. Va acá arriba nuevamente, 11 es menor o igual que 10, no. Por lo tanto, ahí se sale del ciclo, escribe esto y finaliza. Es decir, evalué en una sola parte de mi programa, evalué la función f de x 2x más 1 para 10 valores enteros, que van desde el 1 al 10. Si esto lo ejecuto, ahí están. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos. Ah, pero si yo quiero evaluar los 100 primeros, le pongo 100. Y usé la misma función. Ahí están todos los elementos. Todas las evaluaciones rápidamente. ¿Se dan cuenta la importancia del while y de todas estas cosas que estamos viendo? De hecho, yo podría decir entre 1 y 2, pero el incremento que sea de 0,1. También puedo incrementar así. Y voy a ejecutar esto y me va a dar puros resultados como ese. 3, 3,2, 3,4, 3,2. Y yo le podría decir, no, yo quiero 0,01. Oh, y aquí sí que voy a estar harto rato jugando. Hartos valores, mira. Generé todo eso, no, si quiero que el incremento sea en 0,001. Tengo todos estos valores. Mira. ¿Se dan cuenta? Puedo ir jugando con esto. No, yo quiero que sea de 1 en 1. Ya. 3 y 5 no, para 1 y para 5. Este es el concepto de función. Esta es lo que quiero yo que les quede claro. ¿Por qué nosotros dividimos nuestro problema? Lo hago así, lo ejemplifico con matemática, pero después los problemas ya más graves o más interesantes no son todos matemáticos. Entonces ahí sí que es más fácil que nos pongamos de acuerdo y entendamos esta separación de un problema en subproblemas. Esa es la idea. Puedo tener cosas más estrambóticas acá por si acaso. Este ejemplo después lo voy a dejar grabado y así no hay problema. Puedo tener cosas más estrambóticas, por ejemplo, yo podría decir ahora que en un resultado deje f de f de x. Eso es lo que le llamamos nosotros una composición de funciones, f de f. Tiene dos llamadas, pero comenzamos por, como todas las cosas siempre en matemáticas, todos los paréntesis más internos. Por lo tanto, voy a ejecutar f de esto. Eso es f de 1. Va a ir acá arriba, 2 por 1, 2 más 1, 3. Va a devolver un 3. Y por lo tanto, esto ahora es 3. Y ahora voy a ir a calcular f de 3. Entre acá, 3 por 2, 6 más 1, 7. Por lo tanto, si yo dividiera el resultado, debiese decirme 7. Ahí está 7. Y de hecho podría ponerle una F más afuera. Mira. Ahora sería 7 evaluado. Acá sería 7 por 2, 14 más 1, 15. 15. Y así puedo continuar jugando con la función, inventando, o jugando con dos funciones. Podría crear una nueva función. Mira. Def, una función g que reciba x, cualquier valor da lo mismo, cuyo resultado sea igual x por x, es decir, x cuadrado, y va a devolver ese valor. Entonces ahora tengo dos funciones. Y yo podría decir ahora, sí, calcule f de x para x igual 2, para que el 1 no se va a anotar, ¿cierto? Para x igual 2. Y escriba f de g de x y evaluamos esto y ejecutemos. F de 2 vale 5, 2 por 2, 4 más 1, 5. Y G de 2 es 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. ¿Se dan cuenta? También podría tener ahora una cosa así como res es igual a F de G de X. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Y vamos a escribir ahora res. Va a ir a calcular el G de X. 2 por 2, 4. Y a ese 4 le va a calcular en la función F. 4 por 2, 8 más 1, 9. Ahí está.
5, 4, 3. ¿Se dan cuenta cómo puedo ir jugando con todas estas cosas? ¿Cómo puedo ir evaluando esto y aplicando matemáticas? Tengo dos funciones. Y podría hacer lo siguiente. Resultado sea igual a f de x dividido por g de x. Y esta cosa va a funcionar igual. Igual como en matemáticas. Ejecutamos. Es 1,25. ¿Sí? ¿Por qué? Porque f de 2 era 5 y g de 2 era 4. 5 dividido por 4, 1,25. Ahí ustedes tienen para probar todo este tipo de cosas. Ese es el concepto de función matemática aplicado a Python. Por lo tanto, espero que más o menos le haya quedado dando vueltas. Ahora que ya los tengo más o menos comprometidos en el tema, vamos a leer el documento este. En Python dice, la definición de funciones se realiza mediante la instrucción def, más un nombre de función. Eso ya nos quedó claro, el nombre de función. La idea es que sea descriptivo. Desafortunadamente en matemáticas, los matemáticos siempre usan f, g y h para funciones. Nosotros vamos a usar otros nombres más interesantes, para el cual aplican las mismas reglas que para el nombre de las variables. ¿Qué significa eso? Que no puede tener ñ, no puede tener tildes. Después de eso vienen paréntesis de apertura y cierre, paréntesis redondo. Eso es la idea. Ahora, como toda estructura de control en Python, cuando hablo de estructura de control estoy hablando de los if y estoy hablando de los while. La definición de la función finaliza con 2 puntos. Y el algoritmo que la compone irá indentado con 4 espacios, lo que yo les mencionaba. Se abre aquí 2 puntos e inmediatamente todo lo que pertenezca a la función tiene que ir indentado. Así como cuando tenemos el while, 2 puntos, todo lo que perteneciera al while tiene que ir indentado. Si yo quiero que se acabe lo que va dentro de la función, que ya no es cosas que no pertenecen a la función, entonces debo volver la indentación en un espacio. Una función no es ejecutada hasta tanto no sea invocada. Para invocar una función simplemente se la llamará por su nombre. De hecho, aquí hay un ejemplo más básico. Tengo una función llamada mi función que dice hola mundo y mi función. Mire, probemos. Probemos eso. Vamos a generar una nueva función aquí, un nuevo programa. Este va a ser función 2. Ya. El ejercicio, ¿qué es lo que les decía? Def, créese una función. Se llamaba mi función. Ustedes siempre escriben lo mismo, tal cual. Y en mi función, fíjense que no le pasé ningún argumento ahora, porque aquí ya estamos hablando de funciones, no de matemáticas, sino de cualquier cosa. Trozos de programa, ese es el concepto. Función es un trozo de programa. 2 puntos, y dice prino la mundo. Y eso es lo único que quiero que tenga la función. Finalizo, finalizo. Ahora, esa función, si ustedes se dan cuenta, rompe todo lo que yo le había dicho recientemente. No le paso parámetros, no tiene una X o algún valor entre paréntesis, y tampoco devuelve nada. En rigor, esto es una función, pero en términos informáticos es un módulo o es un procedimiento. Es decir, es una función que no recibe nada, no devuelve nada, solamente hace algo. Esa es la vega. Si yo la invoco, mi función, no le debo mandar nada, pero tampoco me debe devolver nada a mí, porque no está el return. Si esto yo lo ejecuto, me dice hola mundo. ¿Se dan cuenta? Lo puedo ejecutar otra vez. Hola mundo, hola mundo, hola mundo. Eso es lo que está indicando esta cosa. No devuelve nada. Eso es lo que menciona acá. Cuando una función haga un retorno de datos, lo que le he dicho, estos pueden ser asignados a una variable, lo mismo que le decía yo. Fíjense que ahora no imprimo, miren. Aquí este ejercicio dice print, hola mundo. Aquí esta otra dice, se llama función solamente, y dice return, hola mundo. Vamos a escribir acá y vamos a hacer la diferencia de las dos. Def, función, no recibe nada. Tampoco imprime ahora, pero ahora va a devolver algo. Return, y va a devolver el string hola
mundo. Esto lo escribí todo con minúscula y lo pongo con mayúscula para que vean la diferencia. Y ahora, obviamente la función valga la redundancia, devuelve algo. ¿Qué pasa si yo pongo función solo? Y quisiera hacer eso. Ejecuto esto y solamente me muestra el hola mundo. ¿Cuál? Este. Porque ejecutó la función mi función, esa función dice, oye, muestra en pantalla eso. Ya, perfecto. Ahora anda y ejecuta la función función. Perfecto. Me voy a la función función no muestra nada en pantalla, sino que devuelve algo. Sí, lo devolví. ¿Pero quién lo recibió? Nadie, por lo tanto se perdió. Para que esto trabaje, entonces, yo debiese de poner una cosa así como frase igual a función. Y después decir print frase. Ahora sí, voy a la función, mi función, me muestra, me escribe en pantalla hola mundo, nada que decir. Voy a la función, me devuelve hola mundo, pero ahora sí acepto que se lo entregue a alguien. ¿Por qué? Porque ahora se lo voy a asignar a la variable frase. Y ahora escribo frase y me dice hola mundo, hola mundo. Ahí está la diferencia. Este está con minúsculas, este está con mayúsculas. ¿Te das cuenta? Para indicar que uno viene de ahí y el otro viene de acá. Son distintas formas de hacerlo. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Ninguna es mejor, ninguna es peor, sino que cuando sea necesario. Esa es la respuesta. ¿Cuál voy a usar? La que sea necesaria. Punto. Esto es lo que menciona acá. Sobre los parámetros, también es importante. Los parámetros es lo que va aquí adentro. Lo que va ahí. Un parámetro es un valor que la función espera recibir cuando sea llamada, invocada, a fin de ejecutar acciones en base al mismo. Una función puede esperar uno o más parámetros. En matemáticas nosotros estamos acostumbrados a que f de x un solo valor, pero no necesariamente es uno solo, puedo tener varios. De hecho aquí hay una función, dice, va a haber una función que se llama mi función, ya lo hizo la mundo, recibe nombre y recibe apellido. Es decir, esta definición yo la miro y digo, ah, esta es una función que le enviaron un nombre y un apellido. No sé cuáles son, pero quedaron almacenados en la variable nombre y en la variable apellido. Los parámetros se indican entre los paréntesis a modo de variable a fin de poder utilizarlos como tales dentro de la misma función. Eso es lo que dice acá. Los parámetros de una función espera serán utilizados por esta dentro de ella misma. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a construir, vamos a borrar esto. Mi función ya, Seba, no hay problema. Terminando la clase, voy a tratar de dejarla entre día y mañana lista para el video. Sí, estamos. Ni un problema. Ya. Vamos a volver acá. Se llama def mi función y recibe un nombre, una variable que yo voy a llamar nombre. Le puedo poner cualquier nombre variable, ¿eh? Y una variable llamada apellido. Recibí dos variables. Voy a generar una tercera variable que se llama nombre completo. Pero ese nombre completo es la suma. Voy a ponerle así tal cual, a nombre más apellido. Después vamos a agregarle lo que dice allá. Esto estoy sumando dos cosas, ¿cierto? Pero son string. Los strings no se suman, se concatenan, se pegan, se unen. Cuando uso el signo más y estoy uniendo dos strings, en el fondo lo estoy pegando, lo estoy concatenando. Y ahora yo podría decir print nombre completo. Esa es la función. Si yo ejecuto esta función, como ya lo vimos anteriormente, no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque es la declaración solo de la función y nadie la ha invocado. No hace nada. Pero yo la voy a invocar. La voy a invocar, obvio, no devuelve nada. Por lo tanto, puedo decir mi función y le voy a pasar dos strings. Dos strings los puedo pasar así, como Hugo, que sería el nombre, y le puedo pasar el apellido. Ahora si ejecuto esta cosa, me dice Hugo Araya todo junto, fíjense.
le pasé esto por separado y esto por separado. Se lo podría haber pasado también como una variable nom, Hugo, o una variable ape. Y aquí, en vez de ponerle como un código duro, a esto le llamamos nosotros código duro, estas cosas así, hardcode, le mando ahora una variable. Y va a ser lo mismo, miren. ¿Se dan cuenta? Pero aquí falta algo, tal como dice acá. Agréguele un espacio en blanco entre los dos. Eso es lo que me estoy indicando. Para que me quede más bello. Y ahora lo ejecuto. Y ahí está el espacio en blanco ahora. No, yo quiero que lo ponga al revés. Quiero que sea apellido, nombre. Bueno, lo doy vuelta, no. Apellido más espacio en blanco más nombre. Yo ahora lo ejecuto. Ahora ya hago. Eso es lo que tratan de explicar acá con las funciones. Así que, ojo con eso. Pero ahora, si quisiéramos acceder a esta variable local por ella, aquí va a quedar la escoba, porque miren, aquí hay una variable que se llama nombre completo, ¿cierto? ¿Dónde está definida esa variable? Dentro de acá, de la función. En ninguna otra parte más aparece. Yo le pasé estos valores, pero yo podría decir algo así como print nombre completo. En teoría ustedes me podrían decir sí, porque nombre completo tiene apellido más nombre. Aquí lo escribió y acá lo debería poder mostrar. Pero no es así. Eso y me da un bello error. Me dice que name, nombre completo, no está definido. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros mencionamos acá, en esto que está aquí, variables locales y globales. Todas las variables que se definan o se usen solamente dentro de la función van a existir mientras la función se esté ejecutando. Una vez que la función terminó de ejecutarse, es decir, hizo todas sus instrucciones, todas las variables asociadas a esa función se destruyen, ya no existen. Eso es el concepto de eso. Por eso esto no me funcionó. Para que esto funcione, en lugar de yo mostrarlo en pantalla, debería devolverlo. Return, nombre completo. Y aquí, mi función, sí tendría que ponerle nombre completo. Me llevan mi otra. Nombre completo. Y ahora sí va a funcionar. Porque la función, el valor, la variable nombre completo sí existe ahora acá. No solamente existe aquí. Recuerden que esto es una función. Acá no. Ejecuto esto y ahora sí. ¿Se dan cuenta que es como variador todo esto? Porque se puede hacer de distintas formas, sí. Y eso es lo bello de la programación. Que un mismo problema, por muy pequeño que sea, puede ser desarrollado de varias formas distintas. Por eso es muy fácil pillar cuando hay copias en programación. Porque es extremadamente raro que dado un problema, dos personas piensen igual. Algunos lo van a pensar con retorno, otros sin retorno, con nombre parámetro, con sin nombre parámetro, con los nombres variables distintos, no sé. Pero hay, para un programa de 5 líneas pueden haber muchas formas de escribirlo. Eso es lo que nos hace a nosotros tener la claridad de que hay copia o no hay copia. Nada más que eso. Así que eso les quería mencionar por este lado. Estos parámetros por omisión lo vamos a saltar momentáneamente hasta que no dominemos bien las funciones, porque si no, nos vamos a enredar. Y ahora viene solamente conversar y hacer y entender ciertas cosas, entender ciertos ejercicios, ¿se acuerdan? Lo que nosotros hacíamos. Aquí hay algunos programas, este no tiene funciones, este sí, miren. Ahí hay una función, acá hay otra función, y aquí está el programa. ¿Se dan cuenta? Pero aquí yo quiero mostrarles otra cosa.
Hasta ahora lo he hecho así. Dije yo acá, el ideal es que aquí exista un separador, ¿cierto? Eso les decía yo, un separador que separe la declaración de las funciones de mi programa principal. Bueno, eso sí se puede hacer y es una instrucción, que es la primera que vimos acá nosotros. Es esta. Fíjense ustedes que name, así como está, es una variable. De hecho, yo la puedo probar acá, miren. Voy a crear un nuevo archivo. Voy a grabarlo de nuevo. Este sería función 3.py. Yo podría decir una función así como print. Son 2 guiones bajos, 2. Y imprimir esa variable, una variable rara. Voy a ver qué es lo que tiene. Tiene la palabra main. Es decir, la variable name. Esto es como si en alguna parte de mi programa alguien hubiese hecho algo así como la variable name, asígnele la palabra main, pero también con 2 signos. Es como si alguien hubiese hecho eso. ¿Se dan cuenta? Pero eso lo hace ¿quién? El sistema operativo. Eso no lo hacen ustedes. Entonces, de eso nosotros nos colgamos para encontrarle sentido a esto. Entonces, el separador que yo tanto andaba buscando es un if, es la primera instrucción antes de mi programa, en donde yo voy a preguntar si la variable name es igual a la palabra 2 guiones bajos main y 2 puntos, porque es un if. ¿Qué estoy preguntando allá? Oye, dentro de esa variable, ¿existe la palabra main? Sí, verdadero. Entonces ejecuta todo lo que viene a continuación. Y todo lo que viene a continuación, como estoy dentro de un bloque, tiene que ir indentado. Y todo esto tiene que ir indentado. Entonces, ahí tengo el separador. Eso significa esa instrucción. Sepárame de las declaraciones de mi programa principal. Pero ¿cómo sé yo dónde comienza mi programa principal? Después de esta instrucción. De aquí para abajo es mi programa principal. De aquí para arriba son solamente declaraciones. No se va, ninguna de las cosas que esté aquí arriba debe tener alguna instrucción ejecutable. No deberían haber instrucciones ejecutables. Las instrucciones ejecutables están acá. Ahí arriba solamente hay declaraciones, como la F o la G. Si esto yo lo ejecuto, va a funcionar igual. ¿Se dan cuenta? Después vamos a ver cuándo no va a funcionar esto, pero por el momento siempre va a funcionar. Entonces, de aquí en adelante, cada vez que yo escribo un programa, parto por esta instrucción también. Todo lo que está arriba son las funciones, todo lo que está abajo es el programa. Y en la parte de abajo es donde están las invocaciones a las funciones. Eso netamente para mantener un orden. No es porque no se pueda seguir haciendo como lo estábamos haciendo, pero eso nos lleva a ser programadores desordenados. Lo que tengo que hacer con ustedes es encauzarlos un poco. Por lo tanto, aquí también debería haber esa instrucción. Esta instrucción. De hecho, en Visual Studio Code es re fácil escribirla. Ustedes ponen guión bajo, M, apretan el Enter y eso solo les pone eso. Y esto tiene que estar indentado. Todas esas instrucciones tienen que estar indentadas para que esto funcione. Ejecutamos y ahí está todo eso. Es la misma historia. Así que ojo con eso. Por eso es importante separar esto. Ahora, esto que está aquí, en los ejercicios, los ejemplos, el último ejemplo lo trae. Los anteriores usted tiene que ir acostumbrándose a incorporarlo. Aquí tengo un programa. No sé si lo voy a copiar ahí. Un programita que, miren, me lo dejó todo desordenado. Yo lo tengo que ordenar. Ahí. Eso pertenece a eso. Ese pertenece a ese. Ese pertenece a lo que está más adentro.
ese también, y este es el retorno, debería estar ahí. Profesor, ¿me escucha? ¿Sí? En el ejercicio anterior, ¿por qué imprime Araya Hugo? ¿Aquí? En el ejercicio, sí. Porque lo puse al revés. Yo aquí en nombre creé una variable Ah, ya, y perfecto. Lo pegué el definimos en la apellido función. primero y después el nombre. Si los pongo nombre más apellido, me lo va a dejar como Hugo Araya. ¿Te das cuenta? Yo le Oh, mandé vale, Hugo Araya y quiero que él me devuelva Araya Hugo. ¿Le queda perfecto. bueno, Vale, claro? profesor. Ya. Ya, ahí estamos escribiendo. Recuerden que ustedes, la primera parte, tienen que saber escribir estas cosas. Eso está ahí. Fíjense que este es un programita que ejecuta dos funciones básicas y fundamentales en nuestro mundo, que es el cálculo de la potencia. Y aquí yo debiese incorporar esa famosa instrucción. Y todo lo que viene a continuación forma parte de mi programa. Este es un programa ya que está bien escrito. Está ordenadito. Ese aquí, fíjense que se va a ir acá abajo. Miren, acostúmbrense ustedes siempre a escribir este iría acá. Y aquí esa instrucción, no sé qué es lo que significa. Vamos, suma más términos, ¿cierto? Y más 1 igual y más 1 y finalmente print suma. Eso es lo que decía este ejercicio, si mal no recuerdo. Ya, ahí lo tengo pasado Python, esto que está aquí, enviado hacia acá. Pero cuando yo analizo esto, yo me preocupo de escribir dos funciones. Esta es una función que calcula la potencia. La potencia de x elevado a y. La idea es que ustedes analicen cómo lo hacen. Fíjense. Por lo tanto, yo analizo este problema por separado nomás. Porque ahora ya tengo un programa que tiene potencia y factorial. Pero me preocupo de ver por separada las cosas. De decir la función solamente. ¿Qué me dice el profe? Jeff, no hay problema, Felipe. Ya, vamos a trabajar entonces con la función potencia. Tengo otra función, pero yo las tengo separadas, no las mezclé. Una función hace una sola cosa, es lo primero que les dije yo. O la otra función hará otra cosa. Y después mezclaré. Y ahí voy a encontrar el resultado. La función 2, o esta fac, lo que calcula es el número factorial. No sé si se acuerdan ustedes de ese número en matemáticas. Factorial es, el factorial de 4 son 1 por 2 por 3 por 4. Factorial de 5, 1 por 2 por 3 por 4 por 5. La multiplicación de todos los números. Eso es el factorial. Son números muy, 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 muy grandotes. Moisés Santo no sea malo. Que a lo mejor le dolía el estómago, ¿no? El pobre Felipe lo están mandando a hacerse el PCR. Ya, tenemos esas dos funciones. Y mi programa principal es este acá, es el que está abajo. Yo cuando analizo esto, reviso estos primero, por separado. Y después veo qué es lo que hace. ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que está haciendo esta cosa? En el fondo está dividiendo una potencia por un factorial. Y sumando los términos. Interesante esta cosa, dicen ustedes. Ahora, vamos a analizar este. Voy a analizar solamente eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo hace? Calcula la potencia de x elevado a y. Por ejemplo, 2 elevado a 3. ¿Cuánto es 2 elevado a 3? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Por lo tanto, aquí en P debería devolver un 8. Así de simple. Nada más que eso. Pero yo voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar esto por acá. Voy a volver a mi cuadernito. Voy a correr un poco acá para que se vea la función. Y voy a hacer una cosa que es fundamental, que todos nosotros tenemos que saber hacer. Cómo recorrer el código y cómo no perderme en el código, porque ahora yo tengo que simular que soy el computador. Si soy el computador, entonces, ¿cómo trabaja mi computador? ¿Cómo lo hace? Es lo que
palabra que está de moda por si acaso ahora. ¿Han escuchado hablar de que en el coronavirus, disculpando a los presentes, ¿excepto Moisés? No, está Moisés ya. No está Moisés, el Felipe que se fue. La trazabilidad, cuando hemos perdido, bueno, nosotros tenemos que hacer una cosa parecida acá, pero nosotros le llamamos, cuando yo reviso un programa, y quiero ver qué es lo que hace, qué es lo mejor para aprender el programa en todo caso, independiente de saberme las instrucciones, cuando reviso un programa, debo hacer lo que se denomina la traza del programa. La traza del programa. ¿Qué es la traza? La traza es recorrerlo tal cual como va siendo indicado en el mismo código. No puedo ponerle ni quitarle nada, sino que lo hago tal cual. Y la traza, en el fondo, ¿qué cosa es? Es una tabla. Es una tabla donde voy registrando los valores de las variables y cómo estos se van modificando. Esa es la gracia de una traza. Es decir, es recorrerlo a mano, como decimos nosotros. ¿Y qué es lo que es necesario? Es una tabla, dije yo. Es una tabla, lo que aparece ahí. Por lo tanto, en esta tabla, en la tabla, usted debe indicar las variables en juego, debe indicar la variable en juego en columnas separadas. ¿Qué significa eso? Primero, analizo acá, veo ya el código. En el código dice X, Y. Hay dos variables. No sé qué es lo que contienen, pero una se llama X y la otra se llama Y. Perfecto. ¿Qué otra variable más está en juego? P, J. Una se llama P y la otra se llama J. ¿Tengo más variables? Estoy analizando solamente la función potencia. No, ni siquiera me preocupo lo que tiene la otra. Solamente la función potencia. Ya. Como es una tabla, ¿cierto? Entonces yo voy a preocuparme de ser ordenadito. Como soy una persona muy ordenadita, debo generar la tablita. Aquí hay que ser ordenado. El informático que no es ordenado está muerto. Ahí tengo la tabla. ¿Qué debo ir dejando en el interior de la tabla? Los valores. ¿Qué dije yo? ¿Qué voy a suponer en este ejercicio? Quiero calcular 2 elevado a 3. En el fondo, x elevado a y. Eso es lo que estoy calculando acá. X elevado a y. 2 elevado a 3. Por lo tanto, aquí están los primeros valores. ¿Cuánto vale x? 2. ¿Cuánto vale y? 3. Eso es lo que hay acá, porque yo le mandé un 2 y un 3. Estamos en el ejemplo, estamos haciendo la traza para ese ejemplo particular. Yo siempre debo ejemplificar de manera particular. Voy a analizar o inicializar P y J. ¿En qué valor? P vale 1 y J también vale 1. Y ahora debo hacer lo que me dice mi código. Nada más. No lo que usted suponga. Yo sé que doble elevado a 3 es 8. No estamos de acuerdo. Yo sé que doble elevado a 3 es 8. Pero quiero ver si efectivamente lo está haciendo bien. Esa es la idea. Por lo tanto, que hay un mientras. Y aquí va a preguntar, mientras J es menor o igual que I. Ya, pero cuando hace esa pregunta, usted se va acá. Mientras J sea menor o igual que I. ¿Cuánto vale J? 1. ¿Cuánto vale I? 3. 1 es menor que 3, menor o igual que 3. Sí. Por lo tanto, entra al ciclo. Entras en los cálculos. Ese es el tema. ¿Y cómo entró a hacer los cálculos? El primer cálculo que tiene que hacer es P por X. Entonces usted va aquí a la tabla y dice P por X. Es decir, 1 por 2. 1 por 2 es 2. ¿Y eso dónde lo deja? En P.
Por lo tanto, ahora en P no va a haber un 1. ¿Qué va a haber? Un 2. El valor anterior se pierde. La siguiente línea, J más 1. ¿Cuánto vale J? 1. Si a J le sumo 1 me queda en 2. ¿Y dónde deja ese valor? En J. Por lo tanto aquí tengo un 2. Se acabó el ciclo. No hago retorno al tiro porque estoy dentro del ciclo. Tengo que ir a evaluar nuevamente para poder salir del ciclo. Recuerden que cuando la condición deja de cumplirse es cuando puedo salir del ciclo. Voy acá arriba y evalúa J menor o igual que I, pero ahora con respecto a los nuevos valores que tiene. J ahora vale 2, el I vale 3. Va a preguntar, ¿2 es menor o igual que 3? Sí. Como es verdadera esa respuesta, hace estos cálculos nuevamente. Entra al ciclo, dice P por X. P por X. Es decir, 2 por 2. 4. ¿Dónde dejo ese 4? En P. Entonces aquí ya no hay un 2, sino que hay un 4. Incrementa el J. J más 1. Es decir, al 2 le sumo 1, me quedo en 3. ¿Pero dónde lo dejo? En la misma variable. Es decir, aquí quedó el 3. Va nuevamente acá arriba, no al return todavía porque tiene que ir a evaluar. Recuerden que de aquí saldría disparado para afuera. Evalúa ahora el J con el I. Con respecto a los valores que ahora tiene. J vale 3, el I vale 3 también. Entonces la pregunta es, ¿3 es menor o igual que 3? Sí, todavía sigue siendo verdadero. Por lo tanto, entra nuevamente al ciclo. Ahora va a decir P por X. 4, P por X. 4 por 2, 8. Ya no hay 4, sino que hay un 8, porque lo dejan P. El J le sumo 1. Este quedó en 4. Y vuelve nuevamente a evaluar la condición. Pero ahora voy a evaluar J. J vale 4, el I vale 3. ¿4 es menor o igual que 3? No. Y ahora se salta todo esto y va al return P y devuelve el valor de P. ¿Cuál es el valor que devuelve? El valor que está contenido en P. ¿Cuál es el que está contenido en P? El 8. Por lo tanto, esto es igual a 8. Eso es hacer la traza. No sé si más o menos les queda claro. Siempre que usted tenga problemas, haga la traza. Cuando uno aprende a programar, tiene que hacerla. Es latoso realmente, pero tiene que ser ordenadito. No puede perder ningún ciclo. Fíjese que aquí me queda claro lo que está haciendo. Está jugando con P y con J porque el X y el Y no los toca. Los recibe nomás, pero no los modifica. No los tocó, los dejó ahí tranquilito nomás. ¿Se dan cuenta? Ahora, eso es lo que hace esa función. ¿Y lo hace bien? Sí, lo hace bien. Ya lo tengo claro. ¿Cómo ustedes ahora podrían evaluar el siguiente? ¿Cómo podrían hacer la traza para el factorial S? Vamos a suponer que ahora vamos a calcular el factorial de 4. Para este ejercicio, voy a suponer que vamos a tener una rayita aquí. Vamos a analizar el siguiente valor. Letras chinas. Vamos a calcular 4 factorial. ¿Se acuerdan cuánto 4 factoriales? 1 por 2 por 3 y por 4. ¿Cuánto es eso? 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. Es decir, mi programa tendría que darme 24. Vamos a hacer la traza. Yo le voy a hacer la traza nuevamente. Esto que está aquí. A este problemita. Analizo lo mismo. Aquí sería i elevado a i factorial. Ese sería el 4 factorial. Eso es lo que vamos a calcular. Por lo tanto, hago la traza y anoto los valores nuevamente. ¿Cuál es la primera variable que aparece? I. ¿Qué otra variable aparece? F y J. Aparece una variable menos. Sí, no hay problema. Si aquí es lo de menos eso. Vamos a hacer los cuadraditos. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. La misma historia, el mismo análisis. Vamos a suponer que el valor que yo le envío ahí es 4. Por lo tanto, el I vale 4. Y comienza la ejecución. F y J valen 1. F, 1, 1.
Estábamos listos. Y el 4 me quedó bueno, raro. Ya. Ahora va a preguntar nuevamente. Va a preguntar ahora J con respecto a I. J con respecto a I. Va a decir, J es menor o igual que I, 1 es menor o igual que 4, sí, por lo tanto, entro al ciclo. Y si entro al ciclo, ahora voy a hacer el cálculo de F por J. F por J, es decir, 1 por 1, 1. ¿Y dónde voy a dejar ese valor? En F, es decir, borré un 1 y dejé otro 1. Da lo mismo, no importa. Incremento el J. El J ahora va a quedar en 2. Y voy a evaluar la condición para saber si debo salir del ciclo. J con respecto a I. 2 es menor o igual que 2 es menor o igual que 4. Sí, va a hacer este cálculo. F por J. F por J, 2 por 1. 1 por 2, 2. ¿Y dónde lo dejo eso? En F. Por lo tanto, ahora hay un 2. Incremento el J. Me quedan 3. Va a preguntar ahora, nuevamente acá arriba, J con respecto a I. Es decir, 3 es menor o igual que 4. 3 es menor o igual que 4. Sí. Entra nuevamente al ciclo. Ahora dice F por J. F por J, 2 por 3, 6. Y aquí queda un 6. Aquí en J va a dejar un 4. Va a ir a evaluar nuevamente. ¿Cómo es J con respecto a I? 4 es menor o igual que 4. Sí, va a incrementar, va a hacer la multiplicación F por J. Es decir, 6 por 4. Y eso me va a dar 24. Va a decir J igual J más 1. Y eso me va a dar 5. 5 es menor o igual que 4. No, se sale del ciclo y devuelve lo que esté dentro de la variable J. Y lo que está dentro, perdón, dentro de la variable F. Y lo que está dentro de la variable F es el 24. A eso le llamamos nosotros hacer la traza. ¿Queda más o menos claro lo que es hacer una traza de un programa? Ojo que lo hicimos por separado que las funciones, ¿sabes? Por separadito nomás lo hicimos. Y ahora tendríamos que ver qué es lo que hace el programa. El programa principal, este que está aquí, que es más complicado ahora. También podría ser una traza. X vale 1, suma vale 0, cantidad vale 150, y vale 0, y menor que cantidad, pero tenemos que llegar hasta 150, imagínense. Sería muchas iteraciones. Hacer la traza de eso es de locos. Pero más o menos podemos darnos cuenta que aquí es lo que estoy dividiendo yo. X partido por Y, partido por Y. Va sumando cosas nomás. Ya, pero eso es, en términos prácticos, lo que yo quería mencionarles más o menos hoy día, que les queda bueno dando vuelta. Y hay varios otros ejercicios. Este tiene que ver con letras. Este ya es un programa completo. Ustedes lo pueden analizar, estudiar, ver estas cosas que están acá, preguntar por eso, evaluar eso. Hay otras cosas que nosotros podemos analizar. De hecho, nosotros teníamos había una página, ¿no?, donde sacábamos los ejercicios en la clase pasada, ¿se acuerdan o no? No me acuerdo cuál era la página. ¿Se acuerda alguien de la página donde veíamos hartos ejercicios? Estaban desarrollados y uno los copiábamos nomás y los analizábamos. No me acuerdo si... Aprende Alf. A ver esa. Ya. Aquí hay ejercicio de funciones. Gracias, Marco. Escribe una función que muestre por pantalla el saludo a la amiga. Cada vez que se le invoque, vamos viendo qué es lo que hace. Vamos analizando. Vuelvo a repetir. Y para poder aprender, necesito yo entender qué es lo que hace este programa. Ojo, la función nomás, ¿ven? Estos son comentarios por si acaso, ¿eh? Eso les expliqué yo. Print, hola amiga, return, nada. Fíjese que este no devuelve nada. Esta instrucción está de Java. Si usted no la pone, va a funcionar igual correctamente mi programa. Pero aquí, vuelvo a repetir, aquí hay muchas cosas que uno le llama por convención. Por convención, si la función no devuelve nada, no debería tener return. Eso es
Pero eso no significa que esté malo. Significa que eh, estoy escribiendo cosas de Java, no es necesario. Por eso es fundamental seguir más o menos un poco las especificaciones nomás, las indicaciones. Pero vuelvo a repetir, malo no está, pero tiene cosas de Java. Escribir una función que se le pase una cadena, eso es lo bonito, que se le pase. Y muestro por pantalla un saludo, hola nombre. Analicemos, esa ya la hemos visto ya. Alf Python dice, hola Alf, hola Python. ¿Por qué? Porque imprime, recibe una variable. Recibe lo que yo le envié acá. La primera vez le enviaron la palabra alf, función que muestra, esto es comentario, vuelvo a repetir, si están de más. Escribe en la pantalla hola más lo que yo le envié y más ese carácter. Va a escribir hola alf, después hola Python o lo que grid, lo que yo le pase como parámetro en grid. Que reciba un número entero positivo y devuelva su factorial. Este es lo mismo que estábamos haciendo recién, pero capaz que esté hecho de otra manera. Aquí está hecho de esa forma. Está hecho con for. Nosotros no hemos trabajado el for por si acaso. En la próxima clase quiero mencionar un poco de for porque es una construcción un poco más de abstracción. Entonces, primero necesito que tengan claro lo que significa un while. Escribir una función que calcule el total de una factura tras aplicar el IVA. La función debe recibir la cantidad sin IVA y el porcentaje de IVA a aplicar y devolver el total de la factura si se invoca la función sin pasar el promedio. Raro. Lo devuelven una pura línea. También está correcto. Aquí tienen estas funciones donde ir probando el concepto de función que estamos viendo nosotros. Una que sea más complicada. Escribir una función que calcule el máximo como un divisor y el mínimo como un múltiplo. Ya, esta es la función mínimo, máximo como un divisor y mínimo como un múltiplo. Esto que está aquí por si acaso son comentarios, se lo vuelvo a repetir para que si ustedes lo sacan no me funciona igual el programa. Ahí tenemos esos dos. El máximo común divisor de 24 y 36 es 12. El máximo mínimo común múltiplo entre los dos es 72. Aquí están los programitas que lo hacen eso. Este aquí uso while, aquí uso while. Este lo podrían ustedes mismos y aquí con ese. Podrían hacer la traza. Hagan la traza y le pasan un par de números. Le pasan el 24 y el 36, por ejemplo, y él debería devolver 12. Veamos si eso es así o no. Tienen que darse la traza una traza larga, porque eso los va a ayudar a concentrarse, a saber cada vez qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Y este de acá, ya este tiene lo que vamos a ver la próxima semana, que son los strings. Son puros strings y cosas así, ya más interesantes, listas, diccionarios y cosas así. Pero tienen harto material. Hay harto que pueden hacer ustedes, que pueden trabajar, que pueden probar. Yo lo único que les digo es, para aprender a programar, hay que programar. El que quiera aprender a programar, tiene que sentarse a programar. La programación no se aprende leyéndola, eso, ténganlo claro. Si ustedes empiezan a ver videos y solito nomás y mirar nomás, no. La programación se aprende resolviendo problemas. Ustedes miran para aprender, pero después tiene que usted mismo ejemplificar esas cosas. Voy a mostrar algo. Vamos a entrar al curso. Aquí en el material, de hecho les voy a dejar una clase de la mañana que es bastante similar a esta, que también ya está clara. Está el video, de hecho en mi canal está el video por si acaso, el que subí hoy día. Pero aquí están todo este material, pues de aquí ustedes pesquen esto. Lean estas cosas. Pesquen los libros, vean. Aquí está todo el material, si todo esto mismo lo hemos hecho, funciones. Aquí está la explicación de lo que es una función. Esto está hecho en Python 2.7, pero ustedes la arreglan y le hacen los cambios
que ustedes quieran. Python para todo, puede ser que acabamos de ver, mira que está inmenso. Introducción al lenguaje Python. Y aquí busquemos dónde está las funciones, estructura de control, sentencia iterativa, captura, tipo estructurado, eso no lo hemos visto todavía. Funciones, a ver. Aquí hay concepto de funciones también, definición, def cuadrado, ¿se dan cuenta? Return. Aquí tienen más cositas. Es lo mismo, parámetro formal, todo lo que yo les estaba explicando. Definir no es invocar, lo que yo les decía. Así que échale miradita a estos libros. Si está todo aquí ya. Python para 3. Y por aquí en alguna parte tienen que estar los funciones. Funciones. Estructura de Python, número, instrucción break, instrucción, creación de funciones. En la 155. Va a ser algo. Ya. 154. Y ahí tiene todo el tema de las funciones. Ven, también está la misma historia. Los return. El mismo ejemplo que estaba antes con el cuadrado. Ahí está la definición. Ahí tienen materia, ¿ven? Tienen aquí también en este otro libro. Estructura de control, funciones. Cómo se invocan las llamadas, definir el algoritmo indentado, mi función. Todas las cosas son los parámetros. Ya. Por lo tanto, tienen para aburrirse viendo material. Yo les voy a dejar el video de ahora y ya en mi canal de YouTube. De hecho está el video, a ver si lo tengo acá. Eso es introducción. Aquí ya se lo subí a estos. Esa es la clase del 23. No la subí porque la de acá. Voy a arreglarla al tiro porque después me la reclaman. Esta es la clase, está en el canal, pero les voy a publicar el link directo ahí para que no tengan. Aquí tienen dos clases por si acaso, la de 23. Este es el mismo curso de ustedes, pero hecho en la mañana, hecho en la de día. Vuelvo a repetir, la materia es la misma. En la clase pasada vimos las instrucciones. Ahí está bastante similar la definición. Traté de que sean los ejercicios bastante similares, pero este es más largo. Así que ahí ustedes se entretienen en mi canal y suscríbanse por si acaso. Como dicen los temas. Ahí está clase de 23, clases de... La última clase es la del día, el último video. El último video es el de hoy. Es clase del 30. Y ahí se pueden meter y hurguetear más cosas. Hay harto material. Ya, así que los dejo hasta ahí, muchachos. Les voy a subir una guía de ejercicio también. Y de ejercicios desarrollados. Y para que sigamos avanzando en este fabuloso mundo de la programación. ¿Alguien tiene alguna duda? Que me está dando frío. Si no hay más dudas, me preguntan o me mandan cualquier mensaje si es que quisieran algo ustedes particular o pendiente, si es necesario. Yo trato de subir, realmente no me da un poco el tiempo, pero trato de subir el máximo material que pueda de lo que sé, de lo que yo pueda hacer estos videos. Resulta que yo soy ahora el director de departamento de computación industrias. Antes era el director de la carrera de ingeniería civil industrial, pero ahora estoy un peldaño más arriba, soy el director del departamento. Por eso he tenido un poco de pega, pero igual me encanta programar, por lo tanto me encanta mostrar que la gente aprenda a programar. Para mí es fundamental eso.
Así que dudas, no tengan temor, háganlas siempre las preguntas que sean necesarias y ahí quedamos. Así que nos vemos, cuídense. La pandemia todavía no cede, así que démosle duro nomás. Y que no llegue la porcina, que según lo decían los médicos también puede llegar, así que cuidémonos. Los dejo, jóvenes. Pórtense bien. Profe, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, chao.